Para la resolución de circuitos se cuentan con diferentes y muy variados métodos. Vamos a usar los dos métodos más conocidos. En el primer video tutorial, que es justamente este, lo vamos a tratar por reducción. En el próximo video tutorial vamos a tratarlo por el método de mallas. Vamos a conversar un poquito referente a las leyes de Kirchhoff. Se supone que ya el estudiante está familiarizado con ellos y aquí tenemos un resumen. Para voltaje vamos a usar color azul, para corrientes el color rojo. Para las leyes de Kirchhoff en voltaje simplemente la discriminamos en dos. Para cuando los resistores están en serie, el voltaje total es la suma de cada uno de los voltajes en los resistores. Si el circuito que estamos trabajando es paralelo, el voltaje total es equivalente al voltaje de cada uno de los resistores. Entonces el voltaje en el resistor 1 es igual al voltaje en el resistor 2, en el 3 y así sucesivamente. Para las corrientes definamos lo que vendría a ser el nodo. Es el punto de encuentro. Entonces toda la sumatoria de todas las corrientes entrantes es igual a la sumatoria de las corrientes salientes. En este caso aquí pueden entrar dos corrientes y en el nodo pueden salir tres, pero las corrientes entrantes son exactamente igual en valor que las corrientes salientes. La resolución de circuitos por reducción consiste simplemente en ir reduciendo las configuraciones de los resistores. Aquí tenemos mixto, es decir, dos resistores en paralelo y uno en serie, sacando el R equivalente en paralelo para esta primera parte y a su vez está en serie con R3, y finalmente un único resistor equivalente total con un voltaje total. De esa manera podemos calcular la I total, la corriente total, y a partir de ahí revertir todos los cálculos para conseguir todos y cada una de las corrientes y los voltajes constituyentes. Tenemos el primer caso de un circuito sencillo, dos resistores en paralelo. Aquí tenemos los valores suministrados, solamente se nos da el valor del resistor 1 y 2 de 120 y 40 ohmios y el voltaje total. Todo lo demás lo agregamos nosotros. Lo primero que tenemos que definir es el sentido de la corriente, y por conveniencia la corriente va de menor potencial a mayor potencial, concentrándonos justamente acá en la fuente de energía. Entonces a partir de ahí el sentido de la corriente a través del circuito, al llegar al nodo, una corriente entrante, y el nodo me divide en dos, una corriente que va por el resistor 1, una corriente que va en el resistor 2. Tenemos también el valor del voltaje en R1, el valor del voltaje en R2. El nodo 2 une a esas corrientes y da como resultado la corriente saliente. Vamos a tratar entonces el caso de R equivalentes, y aquí tenemos solamente el caso de dos resistores en paralelo. Ya sabemos la expresión para calcular R equivalente. Con los valores suministrados de ambas resistores tendríamos fácilmente el valor de R equivalente
en este caso 30 ohmios. Como lo mencionábamos anteriormente aplicando las leyes de Kirchhoff, ya que tenemos dos resistores en paralelo, el valor del voltaje en cada uno de los resistores es el mismo que el voltaje total. Tenemos que, al calcular la corriente total dado por voltaje total entre R equivalente, es decir, 30 voltios entre 30 ohmios, la corriente total es de 1 ampere. A partir de ahí, aplicando las leyes de Ohm en sus diferentes variantes, tendríamos acá que la corriente que circula por el resistor 1, que le hemos llamado I1, es el voltaje total entre el valor de R1 y es 0,25 ampere. De manera análoga hacemos el procedimiento para R2 e I2, dando como resultado que la corriente total se divide en 2 I1 y 2 y sumamos I1 más I2, era de esperarse que tendríamos la corriente total. Para una configuración mixta, donde tendremos resistores en series y paralelos, aquí tendríamos el resistor 1 está en paralelo con 2, a su vez esa equivalente está en serie con R3 y podemos expresar, no necesariamente así, pero conviene hacerlo así, el R equivalente total de esta manera, y al evaluar tendríamos que el resultado de R total es 120 ohmios. Inmediatamente a continuación calculamos la corriente total. Voltaje total ya lo tenemos acá de 120 voltios entre R equivalente total de 120 ohmios y la corriente total es de 1 ampere. Notemos que la corriente total circula a través de R3, de manera que fácilmente podemos estimar el valor del voltaje a través de R3 como I total por el valor de R3. Recordemos que R1 y R2 están en paralelo, razón por la cual el valor del voltaje en R1 es exactamente igual al de R2. Y de esta manera podemos calcular el voltaje en R1 o el voltaje en R2 simplemente restando el valor del voltaje de R3, que estaría en serie con el equivalente de R1 y R2. De esa manera tendríamos que el voltaje 1 es de 30 voltios y es el mismo valor del voltaje en R2. De manera que la corriente en cualquier resistor pudiésemos calcularlo sabiendo el voltaje en ese resistor y el valor de la resistencia de ese resistor. Y como era de esperarse, si tenemos una corriente de 1 ampere, al pasar por el nodo se divide y de esa manera pues fácilmente podemos estimar el valor de la corriente I1 y el valor de la corriente I2.